Tienes un negocio, ¿sabes cuál es el método de contabilidad que están usando en el mismo? ¿O eres un preparador de impuestos y quieres saber más de los métodos de contabilidad? Aquí te lo voy a contar. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Existen dos métodos, el de efectivo y el de acumulación. Y hoy vamos a hablar sobre este tema fundamental para los negocios, los métodos de contabilidad. ¿Sabes tú qué método de contabilidad debes utilizar y cómo aplicarlo correctamente? Esto es crucial para un negocio, para estar claro con las finanzas y cumplir con las obligaciones fiscales. Te voy a explicar los tipos principales de métodos contables y cómo afecta a la gestión de tu negocio. ¿Qué son los métodos de contabilidad? El método de contabilidad es un sistema que utiliza una empresa para registrar y reportar tus ingresos y gastos. Estos métodos determinan cuándo se reconocen los ingresos y los gastos en los libros contables. En última instancia, en la declaración de impuestos debe reflejarse. Existen dos métodos principales, el método de contabilidad en efectivo y el método de contabilidad de acumulación. Elegir el método adecuado depende del tamaño del negocio, la industria y los requisitos del IRS. Hablemos sobre el método de contabilidad de efectivo, el de cash. Este método de contabilidad en efectivo es el más sencillo y se utiliza comúnmente en pequeños negocios y empresas unipersonales. Bajo este método, los ingresos se registran cuando se reciben y los gastos se registran cuando se pagan. Por ejemplo, si un cliente te paga en enero por un servicio que prestaste en diciembre, registrarás este ingreso en enero, cuando recibiste el dinero. Este método es fácil de manejar porque refleja exactamente cuándo el dinero entra y sale de la empresa, lo que ayuda a tener una visión clara del flujo de efectivo real. Sin embargo, puede no ser adecuado para negocios más grandes, que manejan cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y que no se reflejan en compromisos futuros. El método de contabilidad de acumulación. El método de contabilidad de acumulación es un poco más complejo y se utiliza generalmente en empresas más grandes o aquellos que manejan inventarios. Con este método, los ingresos y gastos se registran cuando se generan, independientemente de cuándo se reciban o se paguen en el efectivo. Por ejemplo, si prestas un servicio en diciembre pero el cliente te paga en enero, el ingreso se registra en diciembre, cuando el servicio fue prestado. Lo mismo aplica para los gastos. Si recibes una factura en un mes y pagas en el siguiente mes, el gasto se registra cuando se recibe la factura. Este método proporciona una visión más precisa de la situación financiera de la empresa a lo largo del tiempo, ya que reflejas las transacciones en el periodo en el que realmente ocurre, lo que es importante para empresas con compromisos y contratos a largo plazo. Las diferencias clave entre los dos métodos. La principal diferencia entre el método de efectivo y el método de acumulación radica en el momento en el que se registran las transacciones. El método de efectivo se enfoca en el flujo de dinero real, lo que hace más sencillo y útil para las empresas que buscan monitorear su liquidez de forma inmediata. Por otro lado, el método de acumulación proporciona una imagen más compleja de las finanzas de la empresa, ya que muestras las obligaciones y las cuentas por cobrar pendientes, incluso si no se han recibido o se ha pagado dinero. El IRS exige a ciertas empresas, especialmente aquellas que manejan inventarios o que superan ciertos niveles de ingreso, utilicen el método de acumulación para tener un control más preciso de sus operaciones. ¿Qué método de contabilidad entonces es el más adecuado para tu negocio? Veamos que elegir el método correcto depende de varios factores, como el tamaño de tu negocio, la industria y las regulaciones fiscales aplicables. Por ejemplo, las pequeñas empresas que manejan pocos clientes y transacciones simples a menudo se benefician del método en efectivo
ya que es más fácil de implementar y mantener. Sin embargo, empresas que manejan contratos a largo plazo, inventarios o que tienen ingresos anuales superiores a 25 millones pueden estar obligadas a usar el método de acumulación según las regulaciones del IRS. Es fundamental que las empresas evalúen las necesidades y consideren el asesoramiento de un contador para elegir qué método es más eficiente y cumplir con los requisitos fiscales. Si tú eres un preparador de impuestos, entonces debes estar al tanto de estos métodos, ya que esto vas a aplicar a tus clientes y deberás discernir cuál de los métodos debes utilizar. Para cambiar de método, es posible que una empresa necesite cambiar un método de contabilidad a otro a medida que crece, sus circunstancias van cambiando. Por ejemplo, un negocio que inicialmente se usaba el método de efectivo puede verse obligado a cambiar el método de acumulación si supera ciertos umbrales de ingresos o comienza a manejar sus inventarios. El IRS permite estos cambios, pero requiere que las empresas presenten el formulario 3115, que es una solicitud para cambiar de método contable. Esto es un proceso que debe manejarse con cuidado y normalmente requiere la ayuda de nosotros, los profesionales tributarios o los contadores, para asegurar que este cambio se haga correctamente y en las condiciones del cumplimiento con las regulaciones. En resumen, los métodos de contabilidad son herramientas esenciales que determinan cómo y cuándo se registran los ingresos y gastos de una empresa. El método de efectivo es simple y efectivo para empresas pequeñas, mientras que el método de acumulación proporciona una visión más precisa para negocios más grandes o más complejos. Sin embargo, elegir el método adecuado y entender cómo afecta a tu negocio es crucial para mantener un control adecuado de las finanzas y cumplir con las regulaciones fiscales. Si tienes duda de cuál método es el mejor para tu empresa, te recomiendo que leas cada uno de ellos. Siempre que tengas un contador que te asesore, tú podrás hacerle estas preguntas. Generalmente estamos capacitados para discernir cuál de estos métodos es el mejor para ti. Espero que este video te haya aclarado qué son los métodos de contabilidad y cómo funcionan en cada tipo de negocio. Si te ha parecido útil, por favor dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Activa la campana de comunicaciones para recibir más contenido sobre los impuestos fiscales en los Estados Unidos. Nos vemos muy pronto.